Ya pues, saludos cordiales nuevamente, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión. Sería la sesión C. Con esta pantalla fue que finalizamos la sesión B. ¿Oíste? Recuerda que tenemos un solo encuentro virtual a la semana, pero ese encuentro virtual a la semana queda dividido en 3 sesiones de 40 minutos. Ya hemos realizado 2 sesiones y esta sería nuestra tercera sesión, de manera que habría sesión A, B y C. Esta es la sesión C. Para que lleves control y organización de las sesiones, mira lo que hemos dispuesto para ti. Atento, por favor. Aquí está. Fíjate, hemos dispuesto este rótulo de información. Esto te va a permitir orientar los encuentros virtuales. Este rótulo de información contiene 3 informaciones sustanciales, valga la redundancia. Ellas son las siguientes. Número 1, te indica el curso donde estás ubicado. En esta oportunidad estás ubicado en el curso de Matemática de primer grado. El segundo elemento informativo constituye a la fecha de hoy día. Tenemos que es domingo 11 de julio. Y además te dice el encuentro virtual con el cual estamos realizando. Fíjate que estamos realizando nuestro primer encuentro virtual. Ya anteriormente ya habíamos hecho por convenio que los encuentros virtuales quedan tipificados como clase número 1. Y la sesión, son 3 sesiones, 3 horas que tiene matemática. ¿Entiendes? No son 2 que comúnmente hacemos, sino 3. Esa es la característica. Entonces van a ser cada sesión de 40 minutos. Y esto te va a indicar el número de sesión que vamos. Como son 3, esta es la última sesión C. Las otras anteriores no teníamos el rótulo de identificación. Ahora disponemos de este rótulo de identificación que te permite orientarte. Entonces, no te olvides. Tenemos un solo encuentro virtual, pero ese encuentro virtual está dividido en 3 sesiones de 40 minutos. Sesión A, B, C. Esta es nuestra última sesión. Nuestra última sesión de clase. Y continuamos desarrollando el tema número 1, que es teoría de conjunto. Como te había indicado, es un tema que se hace bastante engorroso en su forma de explicarlo. De hecho, la primera vez cuando uno lo ve, no le gusta. A mí tampoco me gustó, créame, yo les confieso. En la medida que lo iba estudiando, en la medida de que hice ejercicio, lo fui comprendiendo. Así que es algo totalmente normal. A nadie le gusta cuando lo ve por primera vez. No conozco la primera persona que me diga, ay, quedé emocionado, encantado por el tema de conjunto. No, ni a los mismos matemáticos. Pero como te he dicho, después que lo van estudiando, se está dando cuenta de la importancia y los alcances que tiene este teorema, que se hace indispensable estudiarlo. ¿Oíste? Bien, seguimos. Vamos ahora a desarrollar el siguiente concepto. Clases de conjunto. Ahora vamos a ver cuáles son las clases de conjunto. Tenemos una clase de conjunto que se conoce con el nombre de conjunto nulo o vacío. Atento. Es aquel conjunto que carece de elemento. Su cantidad es, bueno, su cardinal es 0. Bueno, es un conjunto. Ya, esto es una situación. Bien, un poquito de paciencia, estimado estudiante. Acabamos. Exactamente. Un poco de paciencia, esto es algo totalmente normal. Te recuerdo que estamos en una situación de emergencia. Esta situación de emergencia es en virtud del virus del COVID-19. Tú sabes que es la razón por la cual estamos implementando las clases virtuales, porque nuestras clases son presenciales. Y la presencialidad ha quedado reducida a la virtualidad porque mientras estemos en esta situación de emergencia, en donde, como te estaba diciendo anteriormente, en donde mantengamos control de este virus, del COVID-19, vamos a nuestra presencialidad. Afortunadamente ya nos queda poco tiempo. La vacuna creo que está siendo bastante significativa, de inclinación positiva hacia nosotros, y ya vamos a regresar a la virtualidad. Ok, pero sigamos pues.
Desafortunadamente hubo una interrupción y volvimos nuevamente a tener la conexión. Estábamos hablando de lo que era el conjunto vacío, con un tema que se llama clase de conjunto. Esto es extraído de nuestra separata, así que te vas a sentir muy bien, es familiar para ti, pues. Y habíamos indicado que el conjunto nulo, conjunto vacío, es aquel conjunto que no tiene elemento. Ah, bueno, si es un conjunto que no tiene elemento, ¿cuál sería la cardinalidad? Recuerda que la cardinalidad lo hacemos de esta manera. Bueno, la cardinalidad del conjunto A lo expresamos de esta forma. Esta es la simbología con la cual nosotros empleamos esto. Ah, la cardinalidad de ese conjunto es totalmente, ¿cuánto te da? 0. ¿Por qué no tiene elemento, pues? También se expresa con este símbolo. Este es el símbolo que se conoce con el nombre de conjunto vacío. Por favor, tenlo atento, escríbelo a un costado y pones que cada vez que veas ese símbolo se llama conjunto vacío. Aquí lo puedes apreciar y lo ponemos así como de esta manera, conjunto vacío. Observa, es una letra griega, mírala. La letra griega expresa la idea del conjunto vacío. Esta es otra idea de un conjunto, mira, C, también yo lo puedo observar los ejemplos C y D, o sea, el conjunto C y el conjunto D. Para su colección de elementos hemos considerado utilizar llaves en ambos casos. En este primer caso, observa por favor, estoy diciendo que es un elemento, ¿no? Ese conjunto C está conformado por elementos donde son distintos. ¿Cómo es esto? Un elemento que es distinto al mismo. No, 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 no. Si es un elemento, es el mismo. ¿Cómo va a ser distinto del mismo? Hay una contradicción. Este tipo de elementos donde yo lo puedo utilizar como una propiedad, donde hayan contradicciones, evidentemente me conduce a decir, bueno, que ¿cuál sería el número de elementos que conforma ese conjunto? Pues es 0, porque no existe. Elementos que sean contradictorios o que sean fuera de lo normal, que no tengan sentido, quedan excluidos, no existen. Fíjate el elemento del conjunto D. Esto significa, bueno, ese conjunto está conformado por los siguientes elementos. X es el virrey actual de Perú. ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Perú es una república democrática donde por medio del sufragio elegimos a nuestros gobernantes. Hoy día hemos elegido a Pedro Castillo como nuestro presidente. Aquí no existe virrey, ¿qué te pasa? Eso fue hace mucho tiempo. Ya. Entonces, eso es algo inadmisible, no tiene sentido. Esos elementos que no tienen sentido, que no se pueden realizar ni se pueden materializar de forma lógica, también corresponde a decir elementos vacíos. Elementos que no existen, pues. Entonces, estoy formando un conjunto con elementos que no existen. Por lo tanto, va a tener un elemento vacío, no va a existir, no tiene elemento. Ya, pues. Bueno, esa es la idea. Te digo esto porque van a aparecer propiedades, así como la C y D, en las cuales esos elementos son imposibles de construir. Y como son imposibles de materializarlo, entonces queda en el rango o en el rango de que son elementos vacíos, no existen. Ya, pues. Entonces, muy atento a eso. Voy a dejar unos breves minutos con el objeto de que puedas copiar. Bien, seguimos avanzando y ahora en esta oportunidad vamos con conjunto unitario. Observa, es aquel conjunto que posee un solo elemento, su cardinal es igual a 1. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos el ejemplo del conjunto D, observa, ahí puedes apreciar claramente de que en efecto tiene un solo elemento. Recuerda que una manera de expresar su cardinalidad es lo siguiente, el número de elementos que conforma el conjunto D, aquí está, es 1. Entonces a eso le llamamos conjunto unitario.
El conjunto E ya tenemos experiencia sobre él, es un elemento que se repite. Ah, pero ya habíamos dicho que los elementos repetidos no se van a contar tantas veces se repitan. No, 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 no. El 7 se está repitiendo, bueno, entonces nosotros anulamos el número de frecuencia y nos quedamos con uno solo, pues. Aun cuando tú creas que hay tres, pues en efecto hay un solo, porque los números repetidos no se cuentan. En este caso no serían los números, los elementos repetidos no se cuentan. Si me dicen cuál es la cardinal del conjunto E, bueno, ahora es E. Esto significa cardinal, número de elementos. ¿Cuántos son los números de elementos que conforman? Uno solo, aun cuando tú lo veas que se está repitiendo. Es muy interesante esto. Entonces, ya hemos dado varios tipos de conjuntos. Uno que se llama el conjunto vacío, que no tiene elementos, y el conjunto unitario, que precisamente tiene un solo elemento. Seguimos avanzando con otro tema y tenemos lo que tenemos un concepto de conjunto finito. Mira, el conjunto finito es aquel conjunto que, mira, vamos aquí la referencia de nuestra separada. Es aquel conjunto que tiene una limitada cantidad de elementos. Eso significa que yo puedo contabilizar esos elementos. No se me dificulta nada. Hasta ahora simplemente hemos estudiado elementos, conjuntos finitos, que yo puedo contabilizarlo. Porque existen otro tipo de conjuntos, conjuntos infinitos. Es aquel conjunto que tiene una ilimitada cantidad de elementos. O sea, tienen elementos infinitos en los cuales no puedo contar. Un ejemplo de ello, por favor, voy a tomar aquí el costado. Suponte que es lo que vamos a ver en el tema 2, el conjunto de los números naturales. Aquí está. El conjunto de los números naturales voy a utilizar para ello esto. Entonces son conjuntos que nos permite contar, así que empezamos con el 0, el 1, y entonces mira cómo indicamos, vamos a ponerle punto y coma para seguir, para estar en correspondencia con nuestra teoría. ¿Cómo colocamos esa infinitud de elementos? Bueno, esa infinitud de elementos lo colocamos con 3 puntos suspensivos, matemáticamente indica eso. Eso significa de que allí hay una gran cantidad de elementos que por razones estratégicas, es decir, por razones de limitaciones de escribirlo, no podemos escribirlo todos los números posibles. Entonces ponemos 3 puntos suspensivos. Y finalizamos con este símbolo que ya tú lo debes de conocer. Este es un símbolo que significa infinito. Ese infinito significa de que es un número excesivamente grande que la mente humana no es capaz de concebirlo. Entonces, mira, utilizamos las llaves y esta idea de los 3 puntos suspensivos nos indica de que hay infinito elementos. Ah, ya. Que se extiende hacia un número que tampoco puede ser comprensible. Todo esto es lo que se llama la idea de lo infinito. Entonces, a esto es lo que es la idea del conjunto infinito. Y básicamente la idea de un conjunto infinito es un conjunto que por razones convencionales no puedo contar la cantidad de elementos y por lo tanto no puedo determinar su cardinalidad. Entonces esto es muy importante, toma apunte a lo que hemos estado desarrollando. Ya pues.
Entonces, ya pues, estimados estudiantes, bueno, desafortunadamente me parece que la secretaria del instituto no les envió el tercer enlace. Bueno, ya no es culpa de ustedes, así que lo tomaré en consideración. Eso significa que todos deben estar presentes en la sesión C. Fíjate algo, eh, quiero compartir contigo esta nueva estrategia. Mira acá, por favor, observa en la lámina, la parte superior derecha, aparece lo que nosotros conocemos, se denomina el rótulo de identificación. Esto va a ser muy importante porque te va a permitir orientarte durante el desarrollo de la clase. Observa las informaciones que están expuestas allí. Número 1, esta. Te indica el nombre del curso. En esta oportunidad estamos con matemática de primer grado. Segunda información, te está indicando la fecha de hoy día, domingo 11 de julio. Muy bien. Y la tercera información corresponde al encuentro virtual. Obvio, este es nuestro primer encuentro virtual en su sesión C. Yo creo que la secretaria del instituto no sabe que tenemos 3 sesiones. Matemática tiene 3 sesiones, A, B, C. Entonces, con este rótulo de identificación te permite a ti ubicarte en el curso donde te encuentras y además en qué sesión vamos desarrollando. Esta es la sesión C, nuestra última sesión por el día de hoy, por la clase virtual número 1. Entonces, bueno, he colocado pertinente colocar este tipo de información a objeto de que puedas visualizar y te puedas orientar sobre el desarrollo de las clases. Bien, seguimos avanzando. También te puedo decir lo siguiente, en virtud de que no pudiste ver la explicación de todos estos temas que hemos desarrollado hasta ahora, te quiero indicar de que la clase ha sido grabada. La secretaria debe distribuirte las clases. Entonces, esta es la tercera sesión, la sesión C. Ubicas el video y puedes entonces nivelarte en cuanto a lo que estamos hablando. Pero sin embargo, lo que estamos hablando es de clase de conjunto. Habíamos dicho de que hay un conjunto que era nulo. Ese conjunto nulo es que no tiene elementos. Y si no tiene elementos, ¿qué elementos voy a contar? Pues entonces, cuando vaya a contar los elementos, digo que simplemente es cero. También, otro tipo de conjuntos, habíamos indicado que es el conjunto unitario. Conjunto unitario, como su nombre lo indica, es un conjunto que solo está conformado con un solo elemento. Entonces, la cardinalidad del conjunto sería 1. El caso del conjunto E ya lo habíamos trabajado en anterioridad, que te había dicho lo siguiente. Cuando aparecen elementos repetidos, yo no voy a contabilizar el número de elementos repetidos. Es decir, no voy a decir cuántas veces se repite. No, no, no. Simplemente tomo un representante. Los demás quedan anulados. Por lo menos este es el caso del conjunto E, que tiene 3 veces 7. Yo no voy a contar los 3, sino voy a contar 1 porque es un elemento que es el número 7 que se está repitiendo 3 veces. Por eso que pongo 1. Luego pasamos a lo que es el conjunto finito. El conjunto finito es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, pues contar elementos de los conjuntos. Como tiene elementos, oye bien, como tiene elementos que yo puedo contarlo, entonces se llama un conjunto finito. La idea de finito es que yo pueda contar los elementos. Y luego vendría la idea del conjunto infinito, que es aquel conjunto que tiene una cantidad de elementos, como su nombre lo indica, que son infinitos, por la cual no puedo contarlos. Esa clase de elementos sería lo siguiente. Observa, por favor. Habíamos puesto como ejemplo los números naturales. Mira, esto es un conjunto que ya tú conoces, un conjunto numérico que está formado. Y te había dicho, ¿cómo sabes tú que hay infinitos elementos? Por estos 3 puntos suspensivos. Esa es la idea, esa es la clave.
Cuando tú veas tres puntos suspensivos dentro de una llave, ahí hay una cantidad de elementos. Y fíjate, y realmente lo que me dice que te va a ser infinito es este símbolo que aparece acá, que se llama el símbolo de infinito. Mira, ¿ves? Ese se llama más infinito. Si quieres lo tomas ahí en consideración, lo pones ahí a un lado y dices que ese símbolo se lee como más infinito. Y esa es la idea de un número. Oye bien, no es un número, es la idea de un número excesivamente grande. A eso le llamamos un conjunto infinito, porque se va hacia el infinito. Con lo cual yo no puedo contarlo. Ajá. Bien, ese es a grandes rasgos el repaso. Si quieres determinar los detalles de cada una de estas explicaciones, te invito a que veas el video desde su inicio y entonces es donde yo expliqué. Entonces, ok, vamos a seguir avanzando. En esta oportunidad lo vamos a hacer con los siguientes temas. Interesantes estos temas. Mira, ahora tenemos lo que se llama el conjunto universal. El conjunto universal lo vamos a determinar como un conjunto de referencia que toma como base para el estudio de otros conjuntos contenidos en él y se denota con la letra U. Es muy interesante. Esto es muy interesante, ¿oíste? Fíjate que aquí, ¿cuál sería el conjunto universal? El conjunto universal, en el ejemplo A, mira, sería todo un conjunto que los contiene a todo ello. Porque para el ejemplo consideramos todos estos conjuntos. Ajá, entonces eso lo ponemos como U. Entonces U es muy importante. U va a ser la referencia de estudio. Cada vez que estemos estudiando conjuntos, tenemos que hacer referencia a cuáles conjuntos vamos a trabajar. Eso es muy importante, ¿oíste? Y de aquí nos vamos desarrollando a la idea formal. ¿Oíste? Esa es la idea de lo que es un conjunto universal. Ese conjunto universal, por ahora, el profesor tiene que dártelo, tiene que indicarte, mira, vamos a hablar en función de estos conjuntos. Y dados estos conjuntos, vamos a hacer cosas con estos conjuntos. Esa es una información que el profesor tiene que indicarte. Otro conjunto que resulta sumamente importante es este que se llama conjunto potencia. ¿A quién vamos a denominar conjunto potencia? Pues atento. Es un conjunto cuyos elementos son todos subconjuntos. ¿Estás viendo? Es un conjunto que está conformado por conjuntos. Y se denota como PA. A eso le vamos a llamar conjunto potencia. Un ejemplo de conjunto potencia. Expresamos lo siguiente. Vamos a dejar unos breves minutos para que tú puedas copiar, por favor.
Sí, bien, estimados estudiantes, entonces quedamos en el concepto de potencia, como te había indicado, el concepto de potencia. Esto es muy importante porque aquí el conjunto de potencia, voy a formar un conjunto, atento, atento, mira, voy a formar un conjunto. Voy a formar un conjunto A, pero oye, dentro de este conjunto van a haber conjuntos que van a ser elementos. Ya no son elementos, sino van a estar conjuntos, ¿ves? Aquí está, van a estar conjuntos. O sea, es un conjunto de conjuntos, pues él va a contener conjuntos. Entonces aquí vas a ver a la letra B mayúscula porque es un conjunto, a la letra C mayúscula porque ese es otro conjunto, esto que está aquí es otro conjunto, el conjunto C, este es otro conjunto y este va a ser otro conjunto que vamos a tener la letra D mayúscula. Entonces dentro del conjunto potencia van a haber conjuntos que son conjuntos. Interesante, ¿no? Interesante es el asunto. Pero esos conjuntos se van a conformar dentro de un mismo conjunto. ¿Cómo es esto, profe? Te lo voy a explicar, pues. Mira, tenemos el conjunto A, cuyos elementos son 2 y 8. Entonces, el conjunto potencia, oye bien, el conjunto potencia se va a formar por un conjunto que es vacío. Y voy a tomar elementos de este conjunto, pero ahora de forma unitaria. El 2 y el 8. Estos son elementos, estos son conjuntos unitarios. Y luego tomo a él mismo. Entonces estoy formando conjuntos del mismo conjunto. Estos conjuntos que se forman de esta manera se le llaman conjuntos propios. Ya pues. Esto es muy interesante, ¿no? Ahí resulta la siguiente observación. ¿Qué cantidad de conjuntos se van a formar? Bueno, la cantidad de conjuntos que se van a formar es a través de esta fórmula. 2 elevado a la cardinalidad del conjunto. En este caso, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto A? Mira, entonces yo te determino aquí la cardinalidad del conjunto A. ¿Cuál es? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Pues los elementos del conjunto A serían 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo determino yo la cardinalidad ahora de un conjunto en particular? ¿Cuál va a ser el conjunto? La cardinalidad del conjunto potencia. Oye bien, cardinalidad del conjunto potencia. Ya no es sobre el conjunto A, sino la del conjunto potencia. Bueno, la fórmula me dice que es 2 elevada a la cardinalidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene? 2. Entonces, 2 a la 2 son ¿cuántos? 4. Por eso es que yo aquí te he expresado cuáles son los 4 conjuntos. Mira, estos son los 4 conjuntos. 1, 2, 3, 4. No te olvides, esta es la cardinalidad del conjunto potencia. Ya pues. Entonces, comprende. Vamos a hacer otro ejercicio para que lo comprendas. Ejemplo, ahora tienes el conjunto cuyos elementos son 3, 5, 6. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? 3. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto potencia? Es 8, mira. 2 elevado a la 3, 8. ¿Cuáles son los subconjuntos? Mira, son estos. Primero, el vacío siempre está. El vacío y el mismo. Esos son los dos conjuntos que conforman el conjunto propio. ¿Ves? Los conjuntos potencia. Ahí están dos. Y luego empiezan las combinaciones de uno. Uno elemento. Luego tomas combinaciones de 2 elementos hasta que finalmente tienes combinaciones. Cuando los cuentas te debe dar 8. Atento, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, y de esta manera introducimos el concepto de conjunto potencia. Ya, vamos a dejar unos breves minutos para que copies. Como les dije, estimados estudiantes, alguien me está escribiendo, me está diciendo, no te escucho, profe. Bueno, ya puse el... lo que te quiero indicar es lo siguiente, que ya tú debes de reconocer de que esto es un proceso normal.
A veces cuando la internet está inestable, no solamente Perú está dando clases a niveles virtuales, ya tú sabes que esto está en el concierto mundial también. Todos los países estamos en esta onda. Está también Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, todos están utilizando las plataformas virtuales para desarrollar sus clases. Así que no creas que solamente es Perú que lo está haciendo. Entonces esto implica de que las plataformas tecnológicas se congestionen y el resultado del congestionamiento de las plataformas es precisamente esto, estas interrupciones parciales. ¡Pac! El sistema nos saca y bueno, felizmente nos vuelve a introducir. Y gracias que felizmente nos vuelve a introducir, bueno, podemos establecer estas conexiones. De manera que ocurren interrupciones parciales. Así que un poquito de ánimo con estas interrupciones parciales porque vuelve nuevamente a traernos a clase. Como te dije, estamos en el proceso de que sigues copiando dos conceptos que se hacen bastante importantes. ¿Cuáles son los conceptos? Digamos, el conjunto universal y el conjunto potencia. Recuerda que el conjunto potencia es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Ah, ya, pues, son elementos cuyos elementos son conjuntos. Y entonces nos interesa saber cuántos elementos puedo formar yo con este conjunto potencia. ¿Oíste? Y otra característica de los conjuntos potencias que se forman, está formado por conjuntos, pero con elementos del conjunto inicial. Ah, fíjate por favor, en este caso vamos a ir con el segundo ejemplo. Tengo el ejemplo A, cuyos elementos son 3, 5 y 6. Muy bien, ya sé que tengo 3 elementos. Ahora, de estos 3 elementos formo conjuntos. ¿Me estás entendiendo? Los conjuntos que se estoy formando son con los elementos del mismo conjunto A. El vacío y el mismo son elementos de conjunto, son conjuntos ya parte de esos conjuntos potencia. Y además con los conjuntos que formo en las combinaciones de estos elementos. Primero empiezo con uno, cada uno, mira, con elementos unitarios. 3, 5, 9. Mira, aquí lo puedes ver. 3, 5 y 9. Y luego las combinaciones de 2 con finalmente las combinaciones de 3. Alguien me está escribiendo y dice lo siguiente. Más comprensible son en ejemplos, profesor, que compartimos ideas. Claro, esta es una idea. Sí, sí, en la medida de que uno va viendo los ejemplos, en esa misma medida. Recuerda lo que te dije, el sistema de aprendizaje milenario de la ciencia. ¿Cuál es ese sistema? Bueno, muy sencillo. La práctica hacia el maestro. En la medida que uno va haciendo ejercicio, en esa misma medida va entendiendo la teoría que estamos desarrollando. Ya pues, vamos a dejar unos breves minutos para que sigas copiando. Alguien volvió a escribir. Yo lo veo borroso, el celular. Sí, sí, eso debe ser. Mira, según mis controles, todo está marchando normal acá. Eso debe ser conexión de internet. No hay la menor duda de eso. A veces no se escucha. Sí, exacto. Cuando tú lo escuchas, yo acá me aparece que de hecho me está apareciendo muchos mensajes que me dice problemas con la conexión. ¿Ves? Ahorita sí debes estar escuchando bien porque no hay ningún tipo de problema de la conexión. Bien, vamos a seguir avanzando. En esta oportunidad vamos con las operaciones de los conjuntos. Hasta ahora estamos hablando con muchas, estamos hablando de conjuntos, pues. Estamos hablando de generalidades. Es decir, tenemos que conocer el objeto que estamos estudiando. Ahora vamos a ver qué hacemos con esos objetos. Y la primera operación que vamos a hacer para finalizar es lo que conocemos como unión de conjuntos. La unión de conjuntos es algo muy similar a lo que es la suma de números. Ok, entonces vamos a tomar dos conjuntos, evidentemente tenemos que tomar dos conjuntos y hacer uniones. Pero la unión está focalizada justamente a la colección de elementos. Veamos cómo es esto. En todo caso, mira, este es la definición con la que vamos a trabajar. ¿Qué es una unión de conjunto? Una unión de conjunto es la reunión de todos los elementos de dos o más conjuntos. El símbolo de unión de conjunto, fíjate, es una U que está invertida de esta manera. Eso significa unión de conjunto. ¿Qué es la unión de conjunto? Vamos entonces a hacerlo. En términos formales, la unión de conjunto se expresa de esta manera. Es un conjunto formado por X, que esos elementos pueden estar en A o pueden estar en B. En alguna parte deben estar los elementos para formar la unión de conjunto.
Más específicamente te lo voy a indicar. Como tú siempre dice la estudiante, a través de un ejemplo que se aprende, ¿verdad? Veamos este ejemplo. Tengo el conjunto A, cuyos elementos son 0, 1, 2, 3. Aquí está. ¿Cuántos elementos? Veamos. Detengámonos aquí, vamos a repasar. ¿Cuántos elementos tiene A? Así es que se expresa el número de elementos de A. Muy bien. Matemáticamente te digo, ¿cuál es la cardinalidad de A? Bueno, la cardinalidad de A son 4. Ah, qué bien, pues, profe. Veamos, otro conjunto, B. ¿Cuántos elementos tiene B? Vamos a ver, 3, 4, 5. ¿Son elementos diferentes? Sí. Entonces, el número de elementos de B sería de esta forma. Lo expreso de esta manera. Así, ¿te recuerdas? Así es que se te determina el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene? 3. Ah, ya, pues, profe. Muy bien. Veamos, ¿cuántos elementos tiene C? Ahí, al toque, pues. Al toque puedo decir que los elementos de C serían 2 nomás. Ah, sencillo, profe. Claro que esto es sencillo. En la medida que tú vas haciendo ejercicio, te vas comprendiendo los conceptos. Muy bien. Entonces, hallar gráficamente. Bueno, hallar gráficamente la unión de A, unión B. Observa cuáles son los elementos de esa unión. Sería 0, 1, 2, 3 y 3. Mira, gráficamente sería de esta manera. El 3 pertenece a A y el 3 pertenece a B. Pero no lo vas a repetir, ¿me entiendes? No lo vas a repetir porque los elementos repetidos no se cuentan. Porque rápidamente tú podrías decir, bueno, A más B es una suma, pues sería 4 más 3, 7, pero no, los elementos repetidos no se cuentan. Mira, 3 aparece en A y 3 aparece en B. Mira, aquí está. Este es el elemento repetido. Mira, mira dónde aparece. Ah, ese se hace una sola vez. Entonces, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, interesante, ¿no? Siempre, y esta es la formación de A unión B. Mira cómo lo colocamos en forma de llave. 0, 1, 2, y el 3 no lo vamos a repetir porque los elementos repetidos no se copian, sino simplemente se hacen de esta manera. Y de esta forma expresamos el conjunto A unión B. Si alguien me estuviese preguntando, bueno, ¿cuál sería el número de elementos de A? Mira, esto estoy unión B. Número de elementos. En este caso voy a contar los elementos. Y ya tú sabes que los contamos y nos dio ¿cuánto? 6 por el tema de los elementos repetidos. No es simplemente una suma así a grandes rasgos. 4 más 3, 7. No, no, no. Eso funciona siempre y cuando todos los elementos no estén repetidos en ninguno de los conjuntos con la cual estoy haciendo la operación. Entonces es un detallazo muy importante. Bien, estimados estudiantes, de esta manera llegamos al final de la sesión C. Cuando lleguemos al final de la sesión C es que ha terminado nuestro encuentro virtual, nuestra clase, pues. Y de esta forma finalizamos esta clase que ni modo tenemos que continuar el próximo domingo. Ya el próximo domingo lo vamos a hacer más rápido y espero que esta clase sea un poquito más amigable. Como te digo, la teoría de conjunto, cuando se ve por primera vez en un primer momento, nunca es amigable. Siempre es fastidiosa, uno no la entiende y entonces es lo que se hace difícil. Pero como dice la estudiante que me ha escrito en reiteradas oportunidades, ella me dice lo siguiente, que en la medida que hace ejercicio, en esa misma medida va entendiendo. Claro que es así, porque ese es el sistema de aprendizaje de la ciencia. La práctica hacia el maestro. Bien, chicos, entonces nos vemos el próximo domingo y que tengan un feliz fin de semana. Hasta esa ocasión, pues. Ya, profesor, hasta el domingo. Sí. ¿Qué tiene que ver? Te escuché cuando estás hablando conmigo. No, recién.